Le invito, vamos a ponernos de pie los hermanos que están aquí. En esta noche hacemos una oración, damos comienzo. Dios bendiga a los hermanos que nos siguen de las redes también. Hacemos una oración y damos comienzo ya en esta tarde. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta noche. Este privilegio poder estar aprendiendo, conociendo de tu palabra, Padre, pidiendo tu guía, tu dirección, Señor amado, que tú seas quien nos dé palabra y podamos, Señor, explicar y comprender tu palabra, tu verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, los hermanos. Estamos en la clase número 12 de demonología, las características de los demonios. Estamos viendo, vamos en la 14, que los demonios causan enfermedades mentales. ¿Qué opinan ustedes sobre esto? ¿Todas las enfermedades? ¿Algunas? Y vamos a tomar de referencia Mateo 17, libro de San Mateo, capítulo 17, versículo 15. Los demonios causan enfermedades mentales y tienen ese poder para hacerlo. Pero como vimos en el caso de las enfermedades, no todas, ¿sí? No todas las enfermedades mentales. Hoy vamos a ver algunos casos y vamos a usar de referencia la Biblia. Recuerde que este estudio es según la palabra de Dios. Hay estudios, de libros, de testimonio de gente que ha pasado. Bueno, yo hablé de los gobernadores de las tinieblas, ¿no? De los principados. Y bueno, alguno toma gobernadores como el que gobierna algún país, demonios que gobiernan algún continente. Otros, escuchaba un testimonio que me mandaba un hermano estos días, que es alumno de la escuela bíblica, de alguno que estuvo en la brujería y en la hechicería, se convirtió al Señor, y ellos cuentan que bueno, que hay gobernadores en cada provincia, gobernadores, los demonios. Y bueno, esto tiene que ver con cada uno. Lo que nosotros vimos y lo que nos interesa a nosotros es que son poderosos, y que tienen rangos espirituales, jerarquías, y que ellos, cada uno ocupa su lugar. Esa era la importancia de esto. Ahora hay quien gobierna provincia, quien gobierna países, hay quien gobierna las iglesias, como lo vimos nosotros, según la Biblia, algunas iglesias que están gobernadas por distintos espíritus y demonios. Eso era el tema en sí, ¿no? Después testimonios. Hay cantidad, gente que ha salido nosotros hemos tenido un hermano acá que ha salido de la Umbanda y de todo eso donde trabajan y donde se mueven los espíritus, los demonios, ¿sí? Causan enfermedades mentales, como vimos en las enfermedades, no todas, pero causan enfermedades mentales, porque cuando uno conoce un endemoniado o anda un endemoniado por ahí, ¿cómo anda? ¿No? Usted lo ve, que anda no en sus cabales, no en su sano juicio, de esa manera. Uno lo ve y algunos tienen miedo, ya le conocen, y que no está en su sano juicio. Vamos a leer Mateo 17, capítulo 17, versículo 15 al 18. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Amén. Mateo dice lunático. Escribe como lunático. Lucas escribe un espíritu mudo. Marco lo describe de otra manera, si no me equivoco. La palabra lunático que toma Mateo es esta palabra que yo le escribí acá en griego. Seleniasomai. No sé ni cómo se pronuncia, pero esa es la palabra en griego para lunático, ¿sí? ¿Y qué significa esa palabra? Lunático. Estar alunado, loco, fuera de sus cabales. ¿Sí? ¿Se entiende bien?
esa palabra. En griego, estar alunado, loco o fuera de sus cabales. O sea, fuera de sí, fuera de su razonamiento. Porque ¿quién se va a echar en el fuego? ¿No? ¿Quién se va a echar en el agua? De ninguna manera una gente cuerda, una gente sana va a hacer eso. Usted ve el fuego, no lo va a tocar, no va a meter su mano dentro del fuego, ¿no? Y mucho menos se va a tirar. Entonces, Mateo lo describe como un lunático. Él escribe de esa manera, que es como un loco o fuera de sus cabales. Esto le pasó también al Gadareno, que tomamos muchos versículos del endemoniado de Gadareno. ¿Por qué? Él estaba fuera de sus cabales. El Gadareno que leemos mucho, ¿no? ¿Por qué estaba fuera de sus cabales él? Marcos capítulo 5, versículo 3, que tenía su morada, ¿dónde vivía él? En los sepulcros. Y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillo y cadena, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, e hiriéndose con piedra. Por eso él estaba fuera de sus cabales, ¿no? Me acordaba de él mientras leía este versículo, porque bueno, ayer fue el Día del Padre acá en Argentina, y por primera vez fui al cementerio de San Miguel. Yo no lo conocía acá en la zona, porque no tengo a nadie ahí, ningún ser querido. Pero bueno, ayer el Día del Padre y los restos de mi suegro están ahí, que ha fallecido un par de años, y mi señora quería ir a ver. Ella no quiere ir porque tiene miedo a los cementerios, como alguna gente. Pero yo fui. Por primera vez que entro, soy de acá de la zona, tengo 41 años y nunca había ido a ese cementerio. Paso por enfrente, paso por el costado, pero nunca entré a ese cementerio, ¿no? Y me llamó la atención los mausoleos, me llamó la atención, o bóveda le llaman algunos, que compran por familia y tienen todo apilado ahí, los cajones. Y bueno, me hice un tour, ¿no? Me fui a ver, a conocer. Porque yo no conocía el cementerio y me gusta ver cosas viejas, cosas que están ahí hace años, estaban ahí cerca y yo no sabía que tenían un cementerio. Es más, cuando viajo a las provincias me gusta entrar a los cementerios de los pueblitos que tienen todas esas cosas, ¿no? Pero de chusma nada más, ¿no? De curioso ver esos mausoleos de años, del 1800, del 1700, y adentro. Y veía acá en San Miguel, bueno, algunos estaban bien acomodaditos, otros puertas rotas, los vidrios rotos, se ve para adentro, otros se ve que tienen sótano. Miramos allá, mira, había sótano, hay escalera para abajo. Queríamos, me estaba dando curiosidad de entrar, a ver qué había abajo. Pero bueno, uno no tengo miedo de esas cosas como algunos superstición. Ahora, de noche, ¿quién va? Ahora de noche yo lo pensaba. No, de día a mí me gusta, voy de día, miro, estoy. Pero de noche, hay muchos valientes que de día, nada, los muertos no hacen nada, los muertos, no hay que tenerle miedo a los muertos. Pero de noche... Van los brujos. Hay gente que tiene miedo hasta de pasar por la vereda o por la calle del cementerio de noche. Van en el auto y cierran los ojos, se esconden abajo, no sé, no quieren ni mirar. Ahora el Gadareno, ¿por qué estaba fuera de sus cabales? Porque vivía dentro del cementerio. Vivía ahí entre los sepulcros. Es una gente que no estaba en su cabal juicio. Y lo dice la palabra. Mire, en Lucas, vamos a ver en Lucas, porque cada evangelio lo toma de una manera distinta. Por eso es el mismo endemoniado, pero cada evangelista lo tomó de una visión distinta. Y mire Lucas, capítulo 8 y versículo 35, libro de San Lucas. Estaba tomado por demonio, porque no cualquiera, una gente común. ¿Usted iría a dormir ahí? Yo le hacía un chiste a mi esposa porque había uno que se vendía, decía titular y se vendía. Le digo, me voy a comprar uno acá para
¿no? Pero le hacía un chiste. Pero ¿quién en su sano juicio vaya a vivir ahí adentro, ¿no? Y bueno, mire, el gadareno no estaba en su sano juicio, porque ¿qué dice Lucas 8:35? Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. ¿Cómo estaba él? Ahora ya estaba, el Señor reprendió, los demonios salieron, ahora él estaba vestido y en su cabal juicio. ¿Por qué? Porque los demonios lo tenían tomado, toman la mente del ser humano y hacen cosas que uno que lo ve de afuera o está sano en su cabal juicio y dice, este está loco. No dice así, nos juzgamos así a veces. Este está loco para hacer lo que hace. Ahora él ya estaba en su cabal juicio. Él no estaba en sí. Él estaba fuera de sí, porque los demonios tenían tomado su mente, su corazón, ¿no? Y todo, porque para allá vivía en un sepulcro, y andar gritando por los montes y andar golpeándose, como le pasó al lunático, dice que se echaba en el fuego, en el agua, ¿no? Y muchas veces he intentado matarlo y lo dejaba estropeado, dice que lo dejaba allá a este joven, ¿no? Malherido. Eso eran los demonios, porque nadie se golpea a sí mismo. Nadie se azota a sí mismo. Entonces ellos toman la mente, toman allá la vida humana. Mire, vamos a leer también Lucas, ya que estamos en Lucas 9:39. Lucas 9:39. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Amén. Del mismo lunático, Lucas lo describe de otra manera. Y dice que aquel espíritu le sacude. En la versión antigua dice le despedaza. Esa palabra. Lo despedaza. Y dice estropeándole, dice Lucas en la versión que nosotros tenemos de la Reina Valera. En la 1909, una versión más antigua, dice quebrantándole, le deja allá medio muerto. Así esos espíritus maltrataban a este joven, a este lunático. Está fuera de sí, hay enfermedades mentales que son causados por los demonios. Pero como acá dicen los hermanos, no sé si se escucha ahí en el video, no todas las enfermedades son causadas por las enfermedades mentales, que estamos viendo ahora, como vimos las enfermedades del cuerpo, no todas son causadas por demonios, sí tienen gran influencia en esto. ¿Sí? Cuando hablamos de enfermedades mentales, ¿cuáles conocemos más básicas nosotros? ¿No? La depresión, esquizofrenia, demencia senil, vemos muchas cosas dentro del Evangelio que nos pasan común. A veces tienen que ver ataques de pánico, que muchos tienen. A veces pueden ser causados por demonios. Ahora digo yo, si un creyente, si un cristiano, lo que tiene que analizar es su vida en primer lugar. Si está bien con el Señor, si su vida está limpia, si está sano, ¿no? Espiritualmente hablando, si no tiene un pecado, si no oculta, si está obedeciendo la palabra de Dios, ¿no? Tiene que analizar todo eso si un cristiano. Analizando todo eso, usted está en paz, está en comunión con Dios, y sigue con eso, tiene que ir a la medicina. No queda otra. Tenemos que ir a veces ver un psicólogo, un psiquiatra. A nosotros nos pasó un caso muy cercano, algunos hermanos han conocido, en la pandemia, mi papá, hermano Marcelino, el pastor de la iglesia también, él se turbó su mente, tuvimos que andar corriendo por algún médico, y primero dijo, yo vamos a hablar con el pastor. Bueno, yo lo llevé a hablar con el pastor, y preguntó, analizamos su vida, el pastor le preguntó, analizó, y no tenía nada, no estaba en pecado, no tenía nada su vida. Entonces dijo, vamos a llevarlo al médico. Un médico tiene que ver. Le atendió un neurólogo, especialista, allí medio psicólogo, y le recomendó una pastillita. Y con esa pastillita él empezó
a mejorar. Hizo un tratamiento, no sé si casi un año o algo así, o menos de un año, y hoy está sano, los hermanos lo conocen, está acá en la iglesia, está atendiendo una obra, está sano. Pero el diagnóstico del médico, hicimos todos los estudios, análisis, todo, pues demencia senil. Está perdiendo la memoria, lo conocen, algunos los conocen, los hermanos acá lo conocen a mi papá, saben que él habla. Imagínense cuando estaba con esa enfermedad, hablaba 3 veces más. Tres veces más hablaba todavía. Y él está mirándose los videos, él mira los videos, ¿no? Allá por las redes. ¿No? Hablaba 3 veces más de lo que hoy habla. Hoy los fines de semana agarra un púlpito, predica y medio se queda sin voz. Imagínense en ese tiempo lo que era, ¿no? Pero no había pecado, no había nada en su vida que tuvo que acudir a la ciencia. No tiene nada de malo, pero como estábamos escuchando hoy la doctrina de aquellos que extremistas, no, si tiene una enfermedad mental, está endemoniado, algo tiene. Le conté en la clase pasada, ¿no? De aquello que decían está enferma y que tiene algún pecado oculto, tiene algo tiene. Y no, a veces dice que estas cosas producen en nosotros alguna tristeza muy profunda, alguna pérdida de algún ser querido. El estrés puede causar mucho de esto, de la depresión, la tristeza, puede pasar en nuestra vida. Y somos hombres comunes, mujeres comunes, que nos pueden pasar. Yo le digo, estudiaba algo, leía algo sobre el cerebro humano. ¿Cuántas neuronas tenemos? ¿Sabe alguno? Más o menos en el cerebro. ¿Sabe más o menos cuánto? Y tenemos, ni yo lo podía creer porque... tenemos más, dice 86.000 millones. Mire cuántas tiene sin usar, no, un chiste, ¿no? 86.000 millones de neuronas tiene un cerebro humano adulto, aproximado, algunos menos, un poquito más, pero ahí, según los científicos, el estudio, que ellos que estudian eso, no lo digo yo no sé del cerebro humano. Algo que pesa, ¿cuánto pesa? 1 kilo 300 más o menos pesa un cerebro humano. ¿Cuántas neuronas nuevas que tenemos? Sí. Están todas intercomunicadas. Todas. O sea, un estrés, vio los famosos golpes de presión. Todo puede hacer un daño en la mente que puede causarnos muchas de estas enfermedades. Que, vuelvo a decir, si es un creyente tiene que analizar su vida espiritual. Su vida espiritual está bien, está en paz, está en comunión, entonces tiene que acudir a la ciencia. Esto le pasó a grandes siervos de Dios, no a nosotros, sino a grandes siervos de Dios que entraron en depresión y desearon morirse. ¿O no? ¿Conocen la Biblia? Los hermanos que están acá conocen la Biblia, ¿no? ¿Quién fue el más famoso? Jeremías. Hay otro más famoso que Jeremías. Elías. Y un gran siervo de Dios, ¿no? No era como cualquiera de nosotros. Un gran siervo de Dios, hizo descender fuego del cielo, hizo milagros extraordinarios. La palabra de Elías se temía en donde iba. Pero en cambio, que él agarró una tristeza, una depresión, ¿qué pasó? Un miedo profundo. Jezabel dijo, mañana hasta ahora quiero la cabeza de Elías acá. Y le llegó la noticia. Pero le había matado todos los sacerdotes de ella, que hacían los cultos de ella. Y Jezabel se enojó y dijo, ¿y Elías qué dijo? Ya no soy más que mis padres, Señor. Quítame la vida. Ya no quería. Llévame, Señor. Él le agarró un miedo muy fuerte, un temor muy fuerte, y agarró una depresión, se tiró bajo un árbol y dijo, acá, me quiero morir. ¿Qué le pasó a Elías? ¿Estaba endemoniado? No, se deprimió, tuvo miedo. ¿Usted no le agarraría miedo? ¿Un ejército? ¿Una reina que mande a pedir tu cabeza? No sé qué nos pasaría, ¿no? Por nuestra mente, por nuestra cabeza. Y tuvo miedo, fue un estrés muy grande.
Pues Dios se le tuvo que presentar, bueno, todo lo que ya conocemos de él, ¿no? Pero tuvo, y fue un gran siervo de Dios. Y no estaba endemoniado. Pero sí le agarró una gran depresión. Otro decía, el hermano, puede leer los libros de Reyes, usted conoce el libro de Reyes, Primera de Reyes 19, capítulo 4, por ahí, 19 de Primera de Reyes. Jeremías, decía el hermano, ¿qué le pasó a Jeremías? ¿Estuvo endemoniado? No, no estuvo endemoniado. Y Jeremías también dijo, que ¿para qué estoy vivo ahora? ¿Para qué sirvo? Si solo hablo tu palabra. ¿Y cuál era la palabra de Dios que le hacía hablar a Jeremías? Dice, solo tú me haces hablar destrucción, solo tú me haces hablar ruina, solo tú me haces hablar que el pueblo se arrepienta de sus maldades. Y ahí un sacerdote que lo escuchaba hablar a Jeremías, lo agarró, lo azotó, le dio 40 azotes, lo metió en el cepo y ahí estaba Jeremías, diciendo, ¿para qué nací? Hubiera muerto dentro del vientre de mi madre. El vientre de mi madre hubiera sido mi sepulcro, decía él. ¿Para qué? Estaba depresivo, llorando en angustia, si estaba hablando la palabra de Dios. Pero hay otro, un gran siervo de Dios que también se deprimió. ¿Lo conocen? Job, hombre varón perfecto. Otro que se deprimió. Jesús tuvo miedo a la muerte, dice Hebreo, y lloraba. No sé si se deprimió, pero que le tuvo miedo a la muerte, dice, escribe Hebreo, el escritor de los Hebreos, el Señor. Pero un tal Moisés, ¿lo conoce? Fue un siervo de Dios. Fue uno de los principales. Sin embargo, ¿sabe por qué se deprimió Moisés? ¿Sabe? Vamos al libro de Números. ¿Estaba endemoniado, será? Libro de Números, capítulo 11. Del día 14. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés, y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos? ¿No has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno? Como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Amén. ¿Por qué? El pueblo dice que se quejaba, había pasado casi un año sin comer carne. Y el pueblo se quejaba, primero se quejó y Dios oyó. Un extremo del campamento Dios destruyó, los quemó, porque Dios oyó la queja del pueblo. Pero ahora que ellos estaban los que lloraban a la familia y los que se quejaban porque no habían comido carne, querían comer carne. Y venía y Moisés, al oído de Moisés, escuchaba el llanto del pueblo, escuchaba las quejas del pueblo. Ahora Moisés le dice a Dios, yo no soy mejor, vos me pusiste en este lugar, vos me trajiste. Ahora quítame la vida, dame la muerte, le dice. Estaba angustiado escuchando las quejas del pueblo, ese pueblo cruel. A mí el pastor me dice, la iglesia es cruel, los hermanos son crueles, ¿no? Y esto, bueno, hay muchos pastores, hermanos de otro lado que nos miran, algunos siervos de Dios, hijos de pastores. Y que yo le decía a algunos estos días, lo que pasa es que la iglesia es cruel. Más allá de que nosotros tenemos que estar preparados para servir y el ministro es un llamado para servir a la congregación, también somos seres humanos.
Y Moisés, más allá de que Dios lo había puesto ahí, también era un ser humano. Pero escuchaba la queja constante de ese pueblo. Él lo sacó, lo libró de la esclavitud. Ahora el pueblo que hacía se quejaba constantemente contra Moisés, se quejaba constantemente contra él. Y yo le decía a este hermano que me preguntaba, yo le decía, ¿por qué están así? Bueno, el pueblo es cruel. El pueblo a veces no entiende, piensa que somos superhombres o que somos de un material distinto y no somos de carne y hueso como todos. Tenemos sentimientos, tenemos oído y bueno, a veces nuestra mente, nuestro corazón nos hace dudar y como le pasó a Moisés acá, y lloraba y decía, Señor, dame la muerte. Oye, yo decía, la iglesia viene, los hermanos, si quieren te saludan, si quieren vienen como a la cara, si quieren, y si depende de lo que vos prediqué, a veces entran y terminan el culto, no dicen ni amén y ya no están más, solo lo viste que estaba ahí. Ahora, si un pastor o un siervo de Dios o un evangelista o el que sea que esté al cargo hace eso, este no es un siervo de Dios. ¿Y a este quién lo puso? ¿Y este? ¿O no? ¿No pasa así? Eso le pasaba a Moisés. ¿No? Yo digo, el pueblo a veces ingrato, el pueblo que es cruel, él lo sacó de la esclavitud, vieron la maravilla cuando se vieron acorralados por el pueblo de Egipto que venía de nuevo a llevarlo, vieron la maravilla, ese mar abierto y ellos pasando en seco, veían la columna de fuego de noche que le hacía luz, le hacía calor, la nube que los cubría de día y aún así ellos querían comer carne y ahora no había carne. ¿Y para qué lo sacó de Egipto? Decían ellos. El pueblo es cruel, el pueblo fue cruel. Y Moisés lloraba y le pedía que el Señor le diera muerte. Estaba ya en el extremo, hice tanto, te obedecí, ¿no? Y ahora, el pastor Sergio me decía, estaba internado él de los infartos de la última operación. Y una vez fui a visitarlo y me dice, mira, aquel es pastor, aquel es otro pastor. Aquel otro pastor y estamos todos por lo mismo, por infartos. Así que él me daba una palabra de aliento. Prepárate, me decía. Los otros días ya me estaba doliendo el pecho, que andaba así. Esas son las enfermedades que mueren los pastores, de infarto, de ataque de presión, porque a veces el pueblo no entiende que somos seres humanos, ¿no? El pueblo a veces son ingratos. A Moisés le pasó eso, por eso él le pidió la muerte al Señor. Él le pidió que Dios le diera muerte. Le dijo, yo no elegí esto, yo no engendré este pueblo, tú me pusiste acá. Ahora no aguanto, ellos lloran y piden carne. Y bueno, le dijo a Dios, quédate tranquilo, yo le voy a dar carne, ya sabes lo que iba a pasar después, ¿no? Lo que Dios le iba a dar. Pero antes le iba a poner a unos compañeros, porque Moisés estaba solo también. Y Dios le iba a levantar 70 varones. Él pedía muerte, no estaba endemoniado, no había ningún espíritu, estaba depresivo, escuchaba lo que comentaban, lo que él sacó, lo que él rescató, y escuchaban que estaban en contra. Y así podemos recorrer cuántas veces el pueblo se quejó contra Moisés, contra Aarón, cuando se volvió a casar. La mujer que eligió y tantas cosas que lo criticaban, lo murmuraban a Moisés. No toda enfermedad mental es de los demonios. No toda enfermedad mental. Grandes siervos de Dios que pasaron por esto. Moisés, Elías, Jeremías. ¿Quién más podemos decir allá? Jonás. Job, decían los hermanos. Varón perfecto y temeroso de Dios. Sin embargo, pasó por un estado de depresión. Y él dijo, ¿para qué nací? ¿Para qué nací? Mejor fuera que Dios me diera la muerte que estar así en la condición que estaba. ¿Y cómo estaba él? Había perdido toda la familia, que ya lo vimos, ¿no? Había perdido todo lo que tenía. ¿Cómo no va a estar así, no? En esa situación. Así que no toda enfermedad mental es de los demonios. Sí tienen mucho poder, sí vemos en gente endemoniada. Por acá anda alguna que, bueno, en el verano andaba todo con frazadas, sábanas. A veces se la ve por el costado de la ruta. Se la ve por ahí. En el verano ella andaba emponchada todo. Ahora no sé si andará con el frío. Capaz que ahora anda sin poncho, porque como son los demonios, lo contrario le hacen hacer, ¿no?
pero lo he visto por acá, por al costado de la ruta, ¿no? Esa mujer, una mujer creo que toda emponchada, y frase, verano, 40 grados hacia acá, 35 grados, y con frazada todo hacia arriba, ¿no? Y eso, usted lo ve y ¿qué le dice? Está loca. Pero porque son usados del diablo. El que está sin Dios, el demonio entra, toma su mente, su corazón. Eso es lo que hace en el mundo, hoy tomando la mente, los corazones. No habrá visto testimonio que escuchaba de uno que mató a su compañero, estaban jugando juntos, y después sacó un arma y lo mató. Y cuando la policía lo estaba indagando, él decía, ¿y por qué lo mataste? Y porque una voz me decía acá adentro, saca el arma y mata a tu amigo. Porque el demonio toma la mente, el corazón. Están sin Dios. Un cristiano, bueno, tenemos que analizar su vida. Vuelvo a repetir, si está en paz, en comunión con Dios, tranquilo. A veces tiene que ir a la ciencia, tiene que pasar. Tenemos que pasar momentos difíciles. Tenemos que pasar situaciones como todo el mundo pasa. Algunos que están más fuertes, otros no tanto. Y bueno, y es lo que pasa a cada uno, ¿no? Sí, quedó claro esto, no todas las enfermedades causan los demonios, las enfermedades mentales. El 15, saben que Jesucristo es Dios y los puedes destruir. De esto hemos visto algunos casos. Y vamos a ver Marcos 1, 23 y 24. Marcos capítulo 1, 23 y 24. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo, «Ah, Señor, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Que has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios». Lo conocían, sabían quién era y que Él puede destruirlos. Porque mire, ¿quién iba a ser Jesús? Libro de San Lucas. La profecía a María de quién iba a llevar en su vientre. Y cómo los demonios sabían. Capítulo 1 y versículo 31 de San Lucas. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Así era llamado, la profecía, el cual iba a ser llamado Jesús. Por eso los demonios lo conocían y sabían quién era. Marcos 5:7, también vemos allá que los demonios conocen a Jesús. ¿Usted le conoce? Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Amén. Porque él decía al espíritu inmundo, sal de ese hombre. Y el espíritu le conocía, sabía quién era, que era el Hijo del Dios Altísimo. Aquel que le habían profetizado que ella iba a llevar en su vientre el Hijo de Dios. Ellos lo conocían, sabían y saben quién es Jesús. Saben quién es Dios. Nos conocen. Recuerda que vimos, ¿quién? Conocen a Pablo, conocen a Jesús. Ellos conocen. Los demonios conocen quién es Jesús y le temen. Y saben que Él es el que Él los va a destruir. Por eso en muchas ocasiones ellos le dicen, ¿por qué no vienes a atormentar antes de tiempo? Hay un tiempo para ellos tienen sus días contados, sus horas contadas, ¿sí? Conocen a Jesús y saben que los puede destruir. Vamos a la 16. ¿Está bien eso, no? ¿Tienen alguna duda? ¿Quieren preguntar? Tienen miedo al poder de Dios y a la sangre de Jesús. Así como conocen a Jesús, le tienen miedo. Tienen miedo a Dios, a Cristo, porque cuando Él pensó que lo había vencido en la cruz, cuando Cristo dijo, consumado es, ahí se dio cuenta que había perdido, ¿no? Porque Él era un inocente, no tenía culpa. Ahora el diablo se convertía en homicida.
y a él no le podía retener allá donde estaban los muertos, ¿no? Entonces ahí se dio cuenta que él había perdido. Y ahora dice aquí Santiago, capítulo 2, que los demonios conocen quién es Dios, mucho más que algunos creyentes. Capítulo 2, versículo 19 de Santiago. ¿Tú crees que Dios es uno? Usted estaba leyendo, la hermana. ¿Tú crees que Dios es uno? ¿Cree usted que Dios es uno? El único. ¿No? Esta era una ley allá en el libro de Deuteronomio. El Señor le decía: solamente yo soy tu Dios y no hay otro. ¿Tú crees que Dios es uno? Amén. ¿Y qué más dice? Entonces le dejo a leer a la hermana. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Bien haces en creer que Dios es uno y que no hay otro fuera de Él. Ahora los demonios también creen y tiemblan de miedo. También creen y tiemblan. A veces más que los cristianos. ¿Cristianos o no? Mientras le va todo bien, alaban a Dios, glorifican a Dios. Está todo lindo. Ahora cuando se enfrentan a dificultades, ahí es donde de verdad tenemos que creer en Dios. ¿No? Ahí es de verdad donde tenemos que poner nuestra fe, de creer si de verdad Dios puede librarnos, sacarnos de esa situación, ¿no? Escuchaba de un pastor que predicaba allá donde están las mafias, esto de los narcotraficantes. No me acuerdo si era Colombia o México, porque son los dos donde están más acorralados de esto. Pero él estaba predicando y decía que Dios es grande, Dios es poderoso, que libra a la iglesia, libra a su pueblo, libra a sus siervos. Y mientras estaba en el culto, se le levantaron tres, que eran de los narcos, que un general narco, un capo de ellos, lo había mandado a matar al pastor, porque mucha gente se convertía al evangelio, salía de las drogas, salía de esa situación. Entonces le odiaban. Y dice que estos tres hombres se le pararon al frente del púlpito, estaba acá, y dijeron: tu Dios es grande, poderoso y te puede librar de la muerte. Y ahí él dijo: sí, yo creo. Y dice que uno de ellos sacó un arma, 6 tiros al pastor. Pero dice que las balas milagrosamente caían acá arriba del púlpito. Dice que algunos de la iglesia testificaban después que ellos veían como una mano que los cubría al pastor. Esos tres que lo mandaron a matar se terminaron convirtiendo y reconociendo que Dios es el único y que Dios tiene poder para librar aún de la misma muerte. ¿No? Terrible testimonios que hay sobre eso, ¿no? Que Dios cuida. Qué lindo creer en esa situación, ¿no? Porque ahí no sé. Es como cuenta el pastor de aquel: nos vamos al cielo, vamos todos al cielo, y todos levantan la mano, y entró el borracho con el arma y dijo: a ver, ¿quién quiere ir al cielo? Y ahí bajaron todas las manos, ¿no? Ahí hay que creer en esa situación, ahí toda la mano arriba. Cuando vieron que él tenía un arma, toda la manita abajo, parece que no querían ir todo al cielo, todavía. Pero ahí hay que tener fe, ¿no? De verdad. En ese lugar. Vamos a ver Lucas 8:28. Después decimos que tenemos fe, que creemos, pero Lucas 8:28. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Hemos visto ya la batalla que sucedió en el cielo cuando el Señor los echó de aquel lugar. Pero estamos viendo allá que han vencido por la sangre del Cordero. Ellos le temen a Dios, temen a la sangre del Cordero, porque tienen miedo, porque Él le quitó el poder de la misma muerte. Por eso le tienen miedo a Jesús. Como decíamos allá en la cruz, Él le quitó el poder, le quitó toda autoridad sobre la muerte al diablo. Porque la ley decía, el que pecare, morirá. Ahora Cristo dio la vida y le quitó ese poder al diablo. Ahora ya el diablo no tiene el poder sobre la vida, la muerte. Ahora es Cristo. Por eso el cristiano cuando muere, ya no muere como el impío. El cristiano duerme. Es distinta la muerte del cristiano. ¿Sí? Él le tiene miedo porque el Señor le quitó. Ya vamos a estar terminando. Mire, Hebreos capítulo 2, versículo 14. Él le quitó el poder sobre la muerte. Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. A través de la muerte, le quitó el imperio de la muerte. Le quitó el poder, el dominio, la autoridad, a través de su muerte. Al diablo y a toda su gente, a los demonios, ya no tienen más ellos autoridad, por lo menos sobre lo que tienen a Cristo en el corazón. Por eso vale la pena servir al Señor, por eso vale la pena mantenernos en santidad, por eso vale la pena servir a Dios con el corazón, porque ahí no tenemos miedo. Ya nuestra vida depende de Dios, ya no depende del diablo, de las enfermedades, de nada de eso, depende de Dios. Dios nuestra vida está sujeta a Dios y es en la voluntad de Dios y cuando Dios quiera. ¿Sí? Ellos le tienen miedo al poder de Dios y a la sangre de Cristo, hermano. Dios le bendiga. Nos quedamos por acá en esta noche. Ya estamos en horario y bueno, yo no sé si estaré el próximo lunes, sino la clase que viene estaremos aquí si Dios así lo permite. No sé cómo le va en el cuestionario. ¿Lo miraron? ¿Alguno lo miró? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Está fácil? Espero que tengan todo un 10. Ya lo terminó el hermano. Tomen ejemplo. Y miren. Dios le bendiga al hermano Enrique. Nadie más, qué tristeza. Y menos mal que está fácil, dijeron. Pero bueno, que el Señor nos ayude. Y si hay alguna duda podamos... Que no nos apuremos. Dijo, no. Que no nos... Por eso les pregunto si lo leyeron, si tienen alguna duda, por ahí podemos ayudarles. Si no, bueno, debe ser que no tienen duda, que está todo bien. Se van a sacar todo, un 11 se van a sacar, no un 10. Si está todo bien. Dios le bendiga. Nos reencontraremos la próxima clase si Dios así lo permite. Hacemos una oración, damos gracias a Dios. Un saludo a todos los hermanos de las redes que nos siguen de distintos lugares. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor amado, en esta noche ya, Padre Santo, poder estar junto a mis hermanos, la amada iglesia, tu pueblo. Gracias, Señor, por tu palabra, por seguir conociendo más de ti, Padre. Yo te pido, Señor, guarda nuestro regreso, guárdanos de todo peligro, de todo mal. Nos encomendamos bajo tu mano poderosa y tú nos ayudes, Señor, a llegar a la próxima reunión, Padre. Si no es aquí, que sea allá en el cielo contigo. Gracias te damos y sea tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga a los hermanos.